El combate, el boxeo dentro y fuera del ring. Hey, it's Joe Frazier. Joe Frazier. Joe Frazier. Joe Frazier. Joe Frazier. Cuando Mohamed Ali desafió a Joe Frazier en su tercer y trascendental enfrentamiento en el ring, empezó pronto a lanzar sus golpes. En un insulto racial poco disimulado, Ali utilizó el dominio que ejercía sobre los medios de comunicación de todo el mundo para caricaturizar a Frazier como un salvaje ignorante. Cuando llegó el momento de la pelea, Frazier estaba que echaba humo. En el Thriller de Manila se iban a ajustar las cuentas. Cuando se vieron las caras en el ring, más que luchar por el campeonato del mundo de los pesos pesados, estaban luchando por ganarse el uno al otro. Ali y Frazier eran como dos barcos en permanente rumbo de colisión. Su estilo de boxeo, caracteres e ideas políticas eran un choque a punto de producirse continuamente. Sus primeros duelos se vieron empañados por el telón de fondo de la guerra y de la tensión racial que imperaba en Estados Unidos a comienzos de los años 70. Uncle Tom, he works for the enemy. Estos dos luchadores estaban decididos a matarse el uno al otro. Las cicatrices de aquellas batallas hicieron de su épico encuentro final una de las contiendas más contundentes que se han presenciado en la historia del boxeo. El Thriller de Manila representó la supervivencia del más fuerte y la batalla de la obstinación. El último round de la pelea es la historia de cómo Mohamed Ali y Joe Frazier pusieron a prueba sus límites. Fue el momento más aterrador de la carrera de Ali, casi una situación de vida o muerte. Fue la sensación más dramática y también la más triste y la más intensa. Dicho esto, pregúntame lo que quieras. Ali dijo que la pelea había sido lo más cercano a la muerte que había estado, y estoy seguro de que Joe sintió algo muy parecido. To the finish between the two arch enemies, and they must have very nearly thrashed the hate out of each other by now. La gran pelea por el título mundial de los pesos pesados entre Mohamed Ali y Joe Frazier tuvo lugar en Manila, Filipinas, en 1975. El dictador Ferdinand Marcos pagó $5 millones para conseguir el acontecimiento. A pesar de la ley marcial reinante, aquel evento puso al país en el candelero del panorama internacional y desvió durante 6 semanas la atención que había sobre otros problemas internos. Era importante para el presidente de Filipinas, porque las guerrillas estaban muy activas en las colinas. Los rebeldes no atacarían mientras nosotros estuviéramos en la ciudad. Fueron bajando poco a poco para ver el entrenamiento. La llegada de aviones con numerosos aficionados a la lucha sirvió para rejuvenecer la compañía aérea nacional que entonces se encontraba en declive. Ali recibió 70 billetes de avión. Fue como el nacimiento del circo de Ali. ¿Alguien quiere ir a Manila? Pues dentro. En nuestro avión teníamos a todo tipo de chusma. En Manila teníamos hotel gratis, comida y bebida gratis. Vaya, que fue una auténtica orgía de comida y de llamadas telefónicas al extranjero. Ali era tan famoso por su profesión de boxeador y por su personalidad que arrastraba multitudes donde quiera que fuese. Mohamed supuso una innovación en las relaciones del boxeo. Había que hablar con la estrella. Hasta entonces nunca se hablaba directamente con la estrella. Hablabas con el manager, el entrenador, el primo, la mujer, la tía, pero nunca con la estrella. La estrella era Mohamed Ali. Todos los demás eran personajes secundarios. Para cubrir el acontecimiento de Manila, Ali contaba con un equipo de prensa de 800 personas, entre ellas el comentarista de boxeo de la BBC, Harry Carpenter. Se trata de un acontecimiento de repercusión internacional. El mundo entero va a ver la pelea. Cuando un acontecimiento como este se celebra en un lugar como Manila, la ciudad entera enloquece, se vuelven locos. Durante la preparación para la pelea, Ali se relajó con su rutina publicitaria cuidadosamente preparada. Come on, gorilla, we in Manila.
Ali era una de esas personas que ascendía a base de machacar a sus oponentes psicológicamente. Y lo que estaba haciendo era tratar de establecer su dominio psicológico sobre Joe Frazier. Supposed to be from the same ancestor, unless he had some kind of different kind of thing going on in his family. And if I'm a gorilla, he got to be from the same ancestor. He must be a gorilla too. Frazier llegó a aborrecer y a despreciar a su carismático rival. ¿Cómo una competición entre dos grandes deportistas, ambos negros y de América del Sur, pudo echarse a perder de tal manera? Joe Frazier tuvo que luchar mucho en la vida. Era el menor de 12 hermanos, hijo de una familia pobre de Beaufort County, en Carolina del Sur. Se marchó de casa a los 15 años. Fue padre a los 16 y finalmente se instaló en Filadelfia, la ciudad del boxeo. Durante el día trabajaba en un matadero y por la noche perseguía el sueño de la infancia de convertirse en el próximo Joe Louis. Frazier tardó más de un año en conseguir un acuerdo con un sindicato llamado Cloverleaf, y fue entonces cuando comenzó a abrirse camino en el ranking. En sus primeros años ganó las 19 peleas que disputó. Su equipo le puso el mote de Smoking Joe, porque decían que sus guantes echaban humo. Y justo cuando Frazier tenía al campeón del mundo Ali en el punto de mira, perdió la oportunidad de enfrentarse a él. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. En la cumbre de su carrera, a Ali le arrebataron el título de los pesos pesados y fue sancionado con 3 años y medio de suspensión por haberse negado a unirse a filas en Vietnam. Como reciente converso a la nación del Islam, un grupo negro separatista declaró que no ayudaría a Estados Unidos a oprimir a otra nación cuando su propia gente, la población negra, carecía de derechos civiles. Mohammed tenía sus propias opiniones e ideas, e hizo lo que consideró apropiado. Así era Mohammed. Y yo sabía que lo que Ali estaba haciendo lo hacía con sinceridad y con honradez. Eso es lo que le dije a la gente. What might this do to your boxing career? No comments on the boxing career, no comments on nothing. I just face the judge, and that's all I have to face is the judge. Su postura le costó a Ali su sustento, su pasaporte y casi le valió una condena penitenciaria. Fue un hecho que muchos estadounidenses consideraron antipatriótico. Do you think there's anything wrong in someone like Cassius Clay, Muhammad Ali, in refusing induction? Yes, sir, I certainly do. Why? Because he's no better than the rest of us. Mr. Clay, when Muhammad Ali, sir. Mr. Clay, Muhammad Ali, sir. Mr. Muhammad Ali, either yes, one. Just Muhammad Ali. When you appear before Ali se sintió perseguido por la clase dirigente estadounidense. You just can't take a man's title out of the ring. You gotta, that's never been done in history. And all tight moves have been made against me that's never been made before in history of boxing. Aunque Frazier no compartía la religión ni las ideas políticas radicales de Ali, defendió el derecho de Ali a ganarse la vida boxeando. Joe se portó bien con él. Le dio a Ali algo de dinero de vez en cuando. Organizó algunas escenas publicitarias conjuntas que mantuvieron el nombre de Ali entre el público para proporcionarle unos dólares extra. Por encima de todo, Frazier quería que Ali volviese al ring para poder derrotarle y demostrar que era un auténtico campeón. Finalmente, el gran momento llegó en el Madison Square Garden de Nueva York en 1971. Se había anunciado como la pelea del siglo, un enfrentamiento único entre dos hombres imbatibles. Después de contribuir a la reaparición de Ali, Frazier se vio sorprendido y dolido cuando Ali se volvió en su contra durante la publicidad previa a la pelea. He's ugly. He has no rhythm, no footwork, no class. He cannot talk. And who told him he could sing?
Dominaba a la perfección el arte de la publicidad y del ridículo, y nada duele más que el ridículo. Durante los previos de la pelea, Ali empezó a hacer burla a Frazier como si este fuera el tío Tom en la lucha por el poder entre blancos y negros que dividía a Estados Unidos por aquel entonces. He's the Uncle Tom. He's the other type Negro. He's not like me. There's two type slaves. Joe Frazier's worse than you to me. One day he might be like me, but as of now, he works for the enemy. Llamar tío Tom a Frazier implicaba acusarle de ser un sirviente de los blancos. Empezó haciendo comentarios del tipo: a Frazier solo le animan los blancos y los sheriffs. Llegó un punto en el que apoyar a uno u otro en esta pelea era en realidad una prueba decisiva del bando que elegías en la guerra y de tu posición frente a los derechos civiles. Fue más que una pelea. La campaña de Ali fue tan despiadada que gran parte de la población negra se volvió en contra de Frazier. Incluso recibió amenazas de muerte y sus hijos se vieron intimidados en el colegio. Mohammed había dado pie a una situación espantosa y yo ya veía venir la reacción. Frazier quería destrozar realmente a Mohammed. Ali le estaba llamando blanco. Vamos a ver, Joe Frazier, un hombre blanco, si era más negro que el carbón. Por eso Frazier estaba deseando matarle. La noche de la pelea, Ali subestimó la fuerza y la estamina de Frazier y su deseo de castigarle por los insultos recibidos. And Clay beckons him back. Frazier really goes after him and he's got him with a left hook. He's done it once too often. Clay's in trouble. Round 11. He's hurt. He nearly went down. Durante la pelea, Ali le dice: ¿sabes que estás en el ring con Dios? Y Frazier le dice: pues si tú eres Dios, estás en el sitio equivocado esta noche. Muhammad Ali trying to regain his title from the present champion, Joe Frazier. And who's to say at this point that he won't do it? Momentos después, Frazier consiguió lo inimaginable. Oh, there it is! The left hook. Frazier's at last caught up with him. Derribó a Ali por segunda vez en su carrera profesional. Frazier obtuvo la decisión de los jueces y se convirtió en el primer luchador en derrotar a Mohamed Ali. Era el auténtico campeón mundial de los pesos pesados. Pero Ali no lo vio así. Le había dado tanta importancia a ganar que no sabía aceptar la derrota. I think I won on points. If you look at Frazier's face and look at mine, there's no comparison. I'm sure I hit him 3 times more than he hit me if you watch the film. And when I do come back, I'll have more of a hunger, determination, which is something you lose in the intoxication of so-called greatness. Ali quería la revancha, pero Frazier no tenía ninguna prisa. De hecho, en 1973 aceptó a otro luchador del sur, el gigante tejano del ring, George Foreman, que resultó ser una experiencia demoledora. Frazier simplemente no sabía cómo lidiar con el estilo demoledor de Foreman. George Foreman era admirable en aquel entonces. Era como Liston, te arrollaba y te aplastaba en la lona. Frazier fue derribado 6 veces en los 5 primeros minutos. Después de 3 años en la cima, había pasado a ser un simple rival más, como Ali. Fue Ali quien abordó a Foreman en Zaire en 1974 en una pelea que pasó a la historia con el nombre de Rumble in the Jungle, o El estruendo de la selva. Foreman parecía invencible, con Ali atrapado e indefenso contra las cuerdas. Pero todo era una táctica, y una maniobra espectacular terminó con Foreman en lo que fue probablemente la recuperación más brillante de todos los tiempos.
my God, he's won the title back at 32. Ali había regresado a la cima del mundo y le lanzó un hueso a Frazier. Un último encuentro en Manila. Ali se llevaría $4 millones y Frazier 2 millones para su jubilación. Para el público, Joe Frazier estaba hecho polvo. Y la creencia general entre los seguidores de Ali era que el tercer combate contra Frazier iba a ser pan comido. Pero subestimaron el ansia con la que Frazier deseaba recuperar su título y las ganas que tenía de humillar a Ali por tantos años de insultos. Él iba a la guerra. A good soldier goes out to win, and don't care what the situation is, you know, he goes at it as a soldier. That's the way I look at it. Era el escenario perfecto, el thriller de Manila con el gorila. Bueno, pero no quiero añadir el adjetivo. Welcome to Manila in the Philippines. This is Super Fight 3, the thriller in Manila. The showdown between Muhammad Ali, the champion, and his arch enemy and rival, Joe Frazier, the former champion. El día del combate fue declarado fiesta nacional. 28.000 personas abarrotaron el estadio del Coliseo a 9,5 kilómetros de la capital. 31 years old, who reigned as No había ni un solo sitio libre, y no es broma. Fue un lleno total, no cabía un alfiler. Incluso los pasillos estaban llenos. Mal asunto como tuvieras que ir al baño. The challenger enters the ring. Peor incluso, todas las vigas del edificio estaban al descubierto y había gente colgando de ellas a lo largo y ancho del recinto. No sé cómo no se cayeron al ring. 33 years old, the most amazing heavyweight champion of all time. Frazier eyes him as Ali gets into the ring. Ya en la presentación, Ali lanza el primer golpe psicológico. And Ali says, that will be mine. And he claims it already and takes it to his corner. Frazier tries to take no notice. And here we go with Super Fight 3. Ali, gloves high, exaggeratedly so. Después de haberse visto las caras en 27 asaltos en total, Ali y Frazier tenían pocos secretos que esconderse mutuamente. Cada uno de ellos había desarrollado brillantes estrategias para sacar el máximo provecho a sus respectivos físicos. Con una estatura de 1,77, Frazier era 10 centímetros más bajo que Ali. Una de las cosas que más me sorprende ahora es el hecho de que Frazier estaba en gran desventaja en cuanto al peso. Ahora me parece muy bajo, aunque no me lo parecía entonces. Y tenía un alcance 16 centímetros menor, lo cual es una barbaridad. Que Frazier tuviera los brazos más cortos significaba que tenía que acercarse más a Ali para poder golpearle. Sin embargo, esto solía dejarlo expuesto al alcance de Ali. Por eso su entrenador, el fallecido Eddie Fudge, ideó una técnica para sortear aquel obstáculo. Le dije que cabeceara y que serpenteara, que meneara la cabeza como si fuera una pelota de goma en el agua. Y una vez que empezó a cabecear y a zigzaguear, resultó el doble de eficaz. Frazier también le sacó partido a un accidente de la infancia que le había dejado el brazo izquierdo torcido de por vida. Perfeccionó un gancho de izquierda diabólico, un golpe que le había permitido derribar a Ali en el primer enfrentamiento. Frazier interpretaría el papel del agresor, del hostigador, aceptando que tendría que capear un temporal de castigo físico para alcanzar su meta. Según la tradición, el golpeador es el toro y el boxeador es el matador. Y cada toro tenía su boxeador. El matador era Ali. Ya no tenía el juego de piernas que tenía en su juventud, pero aún le quedaban destreza, estamina y unos reflejos rápidos como un rayo. Mohamed podía pegar mejores puñetazos de lo que la gente creía, porque te lanzaba el tipo de golpe que no espera recibir. En aquella pelea sería un golpe de derecha el que dejaría tocado a Joe Frazier.
right into the face. Frazier blinks. There's another right hand from Ali. A lot of punches have caught Frazier to the head in this opening round. He's walked into everything and doesn't care. Considerando que tienen que aguantar 15 rounds, se lo están tomando bastante en serio para ser el primer round. Han empezado muy fuerte, ¿no? Esto te hace ver que en realidad estamos frente a dos pesos pesados colosales que saben lo que se hacen y a dónde quieren llegar. Ali se hizo con el primer round tras un asalto inicial excepcionalmente agresivo. That's the bell. And Frazier gives him a little pat at the end of the first round, just to try to say, I'm all right, you know. But he wasn't all right for a bit. Parecía que el Thriller iba a alcanzar el rango de enfrentamiento encarnizado entre rivales, celebrado en directo ante una audiencia de millones de personas en todo el mundo. Vivieras en el país del mundo en que vivieras, prácticamente era imposible no saber que aquellos dos hombres se iban a disputar el título en el ring, y el interés que despertaba el combate era indescriptible. A lo largo y ancho de Estados Unidos, miles de aficionados pagaron por ver la pelea en las pantallas gigantes de cines y de estadios, retransmitida mediante la conexión a un sistema de televisión en circuito cerrado. Querían observar de cerca la rivalidad desplegada en su totalidad entre Ali y Frazier y sentir en directo la emoción, pero también la repulsión del brutal arte. Esto es fundamentalmente lo que ofrecemos en los Estados Unidos del siglo XX. Ofrecemos espectáculo, acontecimientos deportivos, ofrecemos películas, hacemos cosas que inspiran a la gente cuando las ven. Pero para conseguir la lucrativa hora de máxima audiencia estadounidense, el combate tenía que empezar a las 10:45 de la mañana en Filipinas, el momento de mayor calor de todo el día. Una temperatura que aumentaba con las luces de los focos. Los focos del ring eran demasiado luminosos, porque estamos hablando de los comienzos de la televisión internacional, y había que asegurarse de que obteníamos una buena imagen. Pero aquellas luces... Mientras que la audiencia televisiva de todo el mundo participaba de una experiencia vanguardista, la multitud que se concentraba en el recinto del combate estaba participando en un rito tan primitivo como las luchas de gladiadores de la antigua Roma. La emoción, la gente ansiosa por ver lo que iba a ocurrir. Un solo golpe podía cambiarlo todo. No hay nada más grande que un combate por el título de los pesos pesados. Todo el mundo tiene los nervios a flor de piel. Desde la seguridad de sus asientos, los espectadores acompañaron a Ali y a Frazier en el viaje hacia lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Entonces te das cuenta de que estás presenciando el valor y el miedo en toda su autenticidad. La nobleza y la brutalidad auténticas. Los dos están literalmente en guardia. Pero los dos hombres poseen ambas cualidades que también están dentro de nosotros. En el quinto round, Frazier conseguía por fin meterse en la pelea y esquivar los golpes de Ali. No paraba de avanzar empujando a Ali hacia las cuerdas. Trying to get the upper hand of each other. Ali leans with one hand on the rope. He's flying about a lot now. Y entonces Frazier alcanzó a Ali con un imponente gancho de izquierda, su mejor golpe durante el combate hasta el momento. These two trading punches as though there's no tomorrow. Fue una pelea sensacional. Yo pensé que Ali estaba ganando, que iba a derrotar a Joe, pero Joe estaba lanzando unos golpes tremendos, salvajes. Frazier estaba empezando a romper la defensa de Ali y a hacer daño. El Thriller se estaba convirtiendo en la lucha épica por la supremacía. Luchando con una ira controlada, Frazier estaba dando rienda suelta a su furia de tantos años de humillación. No se había olvidado de los insultos de Ali cuando éste le imitaba como si fuera un gorila, lo cual le había acarreado una reputación de negro torpe e ignorante. Come on, gorilla. We in Manila. Joe Frazier! Joe Frazier! And he's still there, and he is very, very aggressive and very dangerous. En el sexto round, Frazier empezó a crecerse. Las ganas de conquistar a Ali le levantaban el ánimo. Joe estaba empezando a echar humo. Frazier entró y entró de nuevo. Y llegó un momento en que lo teníamos justo encima. Y dice, me habían dicho que estabas acabado, Joe.
Y Joe responde, te mintieron, campeón, te mintieron. Aquello sonó como un zambombazo, Dios mío. Esta va a ser una noche muy larga. Joe da la impresión de ser tan fuerte que puede seguir con esa táctica sin descanso. Joe seguía dándole sin parar y Ali era indomable. Era como una locomotora atravesando a toda velocidad una pared de paja. Vamos, que no veía la manera de detenerle, de parar aquel torrente de golpes. Round 6, and this has been Frazier's round all the way. As the bell, Frazier's round all the way. And he smiles as he goes back to the court. Llevaban ya media hora combatiendo a una temperatura de 43 grados. Era la época en la que llovía durante 10 minutos y paraba durante media hora. Y luego llovía otra vez durante media hora y paraba 10 minutos. Era como estar dentro de una caldera, agobiante. No corría ni la más leve brisa, no se movía ni una hoja. No había aire acondicionado. Los encargados de construir el estadio habían dejado un espacio de más o menos esta altura entre el techo y lo que había debajo, y se supone que el viento entraba y refrescaba el ambiente, pero por supuesto aquello no sucedía. Para los dos contendientes en el ring, el calor se estaba convirtiendo en otro enemigo a vencer. En el octavo round, Ali intentó cambiar el rumbo de la pelea. Avanzó hasta el centro del ring para reunirse allí con Frazier. Tremendous attack, and his legs for a moment went. Frazier's legs went for a moment there. The punches reached right down into his boots. Pero Frazier volvió con fuerza una vez más y llevó a Ali contra las cuerdas. Estaba constantemente igualando la pelea. Ali puts in the early work and then relaxes or tires. I'm not sure which it is. He may tire halfway through the round. Fue entonces cuando se pondría a prueba la perfección de su entrenamiento. ¿Cuál de los dos resistiría hasta el final? Después de varios meses de preparación, los luchadores pasaron 6 semanas en Manila para aclimatarse al trópico. Mientras Ali distribuía su tiempo entre trabajo y ocio, Frazier se concentraba en un solo objetivo. Joe iba al gimnasio y entrenaba. Iba al gimnasio y entrenaba. Descansaba entre entrenamientos y luego volvía al gimnasio a entrenar. Es decir, no hacía otra cosa que boxear. A Ali le gustaba mucho divertirse. El mayor entretenimiento para Ali era su novia de 18 años, Veronica Porsche. Se la llevó a Manila y dejó a su mujer Belinda en casa. La razón por la que se celebró la pelea de Manila es porque Ali estaba intentando librarse de su mujer y pasar 6 semanas bien a gusto con su querida número 1, Verónica, que era la chica negra más guapa que creo que he visto en toda mi vida. Lo que quería era disfrutar sin agobios durante 6 semanas y le pillaron de la manera más espectacular que uno se pueda imaginar. Cuando a Ali le presentaron al presidente Marcos y a su esposa Imelda, hizo pasar a Verónica por su mujer. Bueno, estamos en la televisión nacional, la CNN internacional, y el presidente dice, tiene una mujer muy hermosa. Y Ali salta, sí, la suya tampoco está mal. Evidentemente aquello fue una notición, la mejor manera de echar a perder tu matrimonio. Como es lógico, tal humillación pública fue demasiado para Belinda. Cogió un avión, llegó a Manila, tuvo un enfrentamiento cara a cara muy duro con Mohamed, en el que le dijo claramente lo que pensaba del asunto. A continuación se montó en el mismo avión y voló de vuelta a Estados Unidos. Ali declaró que la polémica le estimulaba, pero algunos de sus seguidores se temían que estuviera subestimando las destrezas de Frazier. Fui a ver los entrenamientos de Frazier.
Y al volver le dije, este tío va en serio. No ha venido para perder y largarse con 5 millones. Está aquí para matarte. Ese tío está totalmente loco. Después de 10 rounds, las tarjetas de los jueces mostraban que Ali y Frazier habían ganado 5 rounds cada uno. Los dos se encontraban extremadamente cansados. Se trataba, pues, de una cuestión de voluntad para ver quién se impondría. It's not about boxing ability anymore. It's about strength and sheer determination and gut and the ability to stay there. Nunca antes se había visto una pelea como aquella, porque a medida que avanzaba era cada vez más intensa. Primero yo, y cuando creías que Mohamed estaba en las últimas, volvía a resucitar. Y cuando parecía que le había llegado la hora, Joe Frazier volvía al ataque. Era como ver la bolsa de Wall Street. Arriba y abajo, arriba y abajo. El calor y la tensión seguían aumentando sin cesar en el estadio. Yo tenía en la mano una toalla empapada con agua helada y en cuanto bajé de allí me cubrí la cabeza con ella. Y a pesar de todo estuve atontado durante todo el combate. Miré a Angelo y le dije, a alguno le va a dar un infarto o se va a desmayar del calor. Y este tipo está luchando con ese calor. Y les dije, hay que separar a los chicos. Y hielo al canto. En los calzones, en el cuello, y un par de pellizcos aquí y allá. Durante toda la pelea no fui capaz de saber cómo iba a terminar. Era imposible predecir el final. Podía haber ocurrido cualquier cosa. En el 12º round, Ali le hizo un corte a Frazier encima del ojo. Se le empezó a hinchar la cara y empezó a perder visión. Ali vio que era una oportunidad. Ali se dio cuenta y empezó a dirigir más golpes hacia aquella zona. Además de la hinchazón del ojo derecho, Frazier tenía otra desventaja incluso peor: cataratas en el ojo izquierdo, y guardaría este secreto durante más de 30 años. No lo sabíamos. No supimos hasta el año pasado que era ciego de un ojo. Llegó ciego y el médico de Filipinas ni lo descubrió. Y luego no podía ver con ninguno de los dos ojos. A aquellas alturas la cara de Frazier estaba ya muy hinchada. Se está llevando muchos golpes en la cara. Parece que los brazos le pesan como si tuviera verdaderos problemas para levantarlos. Yo creo que es la primera vez en toda la pelea que uno empieza a pensar que Frazier está sufriendo ligeramente más que Ali. Y a pesar de todo aguanta los golpes de Ali y sigue adelante. Entusiasmo. Eso era lo que tenía Frazier en cantidad. Entusiasmo. Ali percibió la repentina vulnerabilidad de Frazier y de alguna manera sacó fuerzas de flaqueza para aumentar de revoluciones. Frazier continuó asediando a Ali, pero se vio sorprendido por un magnífico derechazo que mandó su protector dental volando hasta los asientos de los periodistas. Oh. Y ahora está peleando sin ningún protector, que es muy peligroso. Me extrañó que el árbitro no parara la pelea para que le devolvieran el protector dental. Para el equipo de Frazier, el problema del protector indicaba que Frazier se encontraba en serias dificultades. No conseguía controlar el protector en la boca. Entonces Eddie sabía que estaba perdiendo los reflejos. Es decir, que Eddie conocía a su luchador. Y dije, le voy a devolver la dentadura, a ver si Ali afloja un poco. Tiene que haber un máximo de golpes que pueda lanzar. Es imposible que pueda dar tantos golpes a estas alturas de la pelea. Tiene que aflojar un poco. Hay un límite en la cantidad de dolor que puede soportar el cuerpo y seguir funcionando. Ali estaba agotado y Frazier había recibido una paliza increíble. Y aún así, ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse.
Da miedo cuando lo vuelves a ver y te das cuenta de los golpes que reciben. Casi te da por pensar, esto no debería estar permitido. Pero aquel era exactamente el tipo de acción que la gente había venido a ver. Han venido a ver cuál de los dos es el más duro. A la afición siempre le gusta ver a los colosos. Les gusta ver cómo los más fuertes se atizan y aguantan los golpes. La gente quiere ver acción. No le gusta ver un espectáculo de 15 rounds lleno solo de zigzags y de cabeceos. Han venido a ver los golpes. Quieren ver las caídas y cómo se machacan. Quieren ver destrezas de la máxima calidad. Esto no es tenis, ni ajedrez, ni cricket. Es bestial. Son dos tipos dándose una paliza tremenda. La brutalidad es el sistema nervioso central del boxeo. Para eso están ahí, para ser brutos. El cuerpo le estaba empezando a fallar a Frazier, pero su deseo de ganar era tan fuerte que se estaba forzando más allá de los límites de la fatiga. Hay una razón por la que la fatiga nos hace ser cobardes a todos. La naturaleza utiliza la fatiga por alguna razón, y cuando uno continúa luchando más allá de ese límite ocurren cosas y la gente puede llegar a morir en el ring. Pero uno no entra para herir a la otra persona o para hacerle daño porque sí. Uno va a hacer su trabajo. Y el trabajo de uno no es herir a nadie en el ring. Aunque si ocurre, no es culpa de uno. En el boxeo hay una línea muy fina entre proteger al boxeador y satisfacer las exigencias del público presente. A los espectadores no les gusta que el combate se detenga demasiado pronto. Quieren ver una pelea. Suena cruel decirlo, pero pagan su asiento o un lugar en el recinto y han venido para ver una pelea. Tanto Ali como Frazier sabían perfectamente que estaban jugando con fuego en nombre del entretenimiento. En 1962, un amigo de Frazier, el campeón mundial del peso welter, Emil Griffith, disputó un trágico combate por el título frente al cubano Benny Kid Paret. Yo no fui con la intención de hacerle daño en absoluto, pero las cosas ocurren. Como en el caso de Ali y Frazier, esta era la tercera vez que se veían las caras y era la definitiva. De la misma forma, la rencilla existente hizo aumentar las apuestas. Los dos habían emigrado a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Griffith era un sombrerero de las Islas Vírgenes y Paret, cubano de 24 años, que se dedicaba a recoger caña de azúcar, había llegado a Estados Unidos en una balsa de madera y neumáticos. Paret empezó a burlarse de Griffith y le llamó homosexual por estar en el gremio de la aguja. Durante el pesaje antes de la pelea, Emil me hace uno de esos comentarios en plan, le voy a dar aquí mismo en el pesaje. Y yo le digo, vale, entonces no tendremos pelea, ni tú conseguirás el dinero por el que has entrenado tanto, y cosas así. En el pesaje de Paret, hace un comentario sobre Griffith y Emil se mantuvo controlado. En el 12º round, Paret se retira a las cuerdas. Los luchadores cubanos solían irse hacia las cuerdas fingiendo que estaban heridos y luego volvían al ataque totalmente recuperados. Era uno de los trucos que siempre utilizaban. Pero aquella vez, Paret no se recuperó. Griffith le lanzó a Paret 17 golpes en 5 segundos. Al final, el árbitro, Ruby Goldstein, paró el ataque. Paret murió 10 días después. Siempre hay dos versiones de una misma historia. Si yo hubiera visto que estaba herido, habría retrocedido. Pero no me di cuenta de que estaba herido, así que seguí golpeándole.
Era cosa del árbitro parar la pelea si quería. Ruby Goldstein no podía detener la pelea, porque si lo hubiera hecho, habría sido el desmadre en el Madison Square Garden. Todos los cubanos habrían dicho que Benny no estaba herido, que solo estaba fingiendo. Benny, rather, Emil, I want you to take a look at our screen here, and we're going to replay the knockout in slow motion videotape. La muerte de Benny Paret fue la primera que se presenció en directo en televisión, y el efecto del shock se vio aumentado gracias al uso de una nueva técnica, la repetición a cámara lenta. La reacción del público fue esclarecedora. Aunque el grado de detalle de la repetición horrorizó a algunos hasta el punto de pedir que se prohibiera el boxeo, mucha más gente vio aquella repetición que la pelea original. That's beautiful camera work, isn't it? There it is. Yes, sir. No, sir. And that's just about it, Emil. Me pareció horrible la forma en que la televisión trató el asunto. Mostró la misma repetición creo que hasta 7 veces después de la pelea, y obviamente provocó reacciones muy diferentes en todo el mundo. Griffith being announced as the welterweight champion. However, the story right now is Benny Kid Paret, as Griffith comes over to console with him. Siento mucho lo que sucedió, y que sucediera de aquella manera tan desmadrada. Ni yo podía entenderlo. Ya no puedo hacer que vuelva, pero si tuviera que hacerlo otra vez, si pudiese, lo haría. Recuerdo perfectamente cómo presencié la muerte de 3 hombres en el ring justo delante de mí. Los mataron en el ring delante de mí. Nosotros nos enteramos después. Fulano, Mengano ha muerto. Vaya, es terrible. Pero el siguiente luchador que entra en el ring es plenamente consciente de ello. Puedo morir aquí mismo. Smelling salts being waved under the nose of Frazier. His mouth bleeding. Not looking quite as though he knows where he is. Puede que Frazier se diese cuenta de que estaba al borde del colapso, pero jamás habría tirado la toalla. No era su estilo. Will it go the distance, or will one of these collapse before the end? 6 minutes fighting left. Frazier puso tanto de él en aquella pelea como cualquier otro luchador en cualquier pelea, exceptuando quizá a Mohamed Ali en aquella pelea. Cerró el espectáculo, que es como solemos decir, cerrar el espectáculo. Sí, eso es lo que hizo. Es lo que era el actor magistral. Cerró el espectáculo. El 14º round fue pan comido. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. La causa de que Frazier se quedara paralizado solo se podía atribuir al increíble coraje y dureza de Joe. Frazier's left eye is shutting. His mouth is bleeding. And for the first time he's looking an out-and-out loser. The pace, the exhaustion, the punching has got to Frazier at last. Frazier está soltando golpes sin ton ni son. Ya no tiene ni equilibrio. Es pura desesperación. Simple y llana desesperación. All over the ring. And Ali can take him out if he's got the strength. Lo único que tenía que hacer Ali era dar 5 o 6 pasos y soplarle, y se habría acabado la pelea. Pero no podía ni dar esos 5 o 6 pasos. Hasta ese punto habían entrado en el ring aquellos 2 hombres. The Ali corner yelling to the referee to stop it. But Frazier's still up there on his feet, but he's rocking. And he would go with one good punch if Ali could find it. We're coming to the end of the round. There it is. And Frazier reels about the ring on rubber legs. Cuando sonó la campana, el árbitro tuvo que guiar a Frazier a su esquina. A solo un round del final, Eddie Futch tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. And that corner are in real trouble. Really desperate trouble.
Entonces dije, no puedo permitir que le maten. Está en un punto de la pelea en que con un puñetazo más se acabaría todo. And somebody in that corner wants to stop the fight. Somebody in Frazier's corner is saying he ought to be stopped. Eddie Futch, tras años de entrenamiento, dejó de lado todas las posibilidades futuras de enriquecerse. No pensó en eso en absoluto. Si ganamos el campeonato llegaremos a la revancha y eso significa más dinero para mí. No pensó en aquello para nada. Solo pensó en el ojo de Frazier. Si te lanza un izquierdazo no lo vas a ver y te podría hacer daño, mucho daño. Te podría matar. Yo no podría vivir con eso, se acabó la pelea. Y le dije, se acabó, Joe. Y se levantó de un salto. Le dije, siéntate. Le puse la mano en el hombro y le dije, siéntate. Le dije al árbitro, no le voy a dejar salir para el 15º round. And Eddie Futch is calling it off. He's calling it off. It's all over, and Muhammad Ali at the end of the 14th round is a TKO. He did it in the end, the hardest fight of his life. En aquel momento estaba sentado detrás del equipo de Ali en el ring. Y nada más levantar los brazos en señal de victoria para agradecer la ovación del público, Ali se derrumbó. Se derrumbó en su rincón totalmente agotado. And he's in just as bad a way as Joe Frazier, but it was Frazier who had to go first. Ninguno de los dos podía dar un paso más. Ali dijo después que había sido lo más cercano a la muerte que había estado. Y estoy seguro de que Joe sintió algo muy parecido. Manila llevó a los dos luchadores al extremo de las capacidades humanas. Joe Frazier fue el perdedor, pero se había ganado el respeto de millones de personas, incluido Muhammad Ali finalmente. He's great. He's greater than I thought he was. He is tough. He's a great fighter. I'm so tired, I don't want to do nothing. I want to rest for 1 week. Manila dejó un legado duradero en ambos contrincantes. Frazier se retiró un año después debido a su pérdida de visión. Ali continuó luchando hasta 1981, cuando las heridas del boxeo hicieron bajar finalmente el telón de una extraordinaria carrera profesional de 21 años. Pero el thriller en Manila siempre será recordado como el despliegue de valor y de destreza más ejemplar que se haya presenciado en un ring. El tercer combate no fue solo el combate en el que mejor luchó Ali. Fue el combate en el que mejor he visto luchar a nadie en mi vida. Desde pesos ligeros a pesos welter, de pesos mosca a pesos pesados. Nunca he visto otra pelea semejante. Un tío que sale adelante utilizando una auténtica fuerza de voluntad. Yo no voy a perder. Tú vas a perder. Así era Ali en su mejor momento. Claro que sí, así era él. La trilogía de Ali Frazier constituye lo más alto del boxeo. Han existido otras grandes rivalidades en el mundo del deporte, pero no creo que haya existido nunca una rivalidad tal que haya captado la imaginación del mundo entero. No ha existido nada remotamente parecido en la historia del boxeo, ni probablemente lo haya nunca. Oh, it was a thriller in Manila.